Sí, bueno, la identificación del público con la cinematografía norteamericana eh, sobre todo se explica porque digamos que la dieta de consumo de cine y del audiovisual de nuestro país y de prácticamente todos los países del mundo está acostumbrada, ¿verdad?, a, a consumir ese tipo de cine. No es que ese cine sea mejor o que cuadre mejor con los gustos del público, sino que es que el público, los gustos del público se han adecuado, se han amoldado a ese tipo de cinematografía, ¿no? ¿De dónde viene ese predominio de este tipo de cinematografía? Hombre, del hecho de que si el 80% de la cuota de pantalla del cine español está, del cine que se consume en España, está ocupado por el cine de procedencia norteamericana, bueno, pues esto dificulta enormemente que el público pueda conocer una cinematografía diferente a ese tipo de cine. Y esta situación, digamos, no surge de forma espontánea, ¿no?, sino que este es el resultado de muchas décadas de dominio, de control de lo que son las redes, no solamente de la producción, sino también sobre todo de la distribución y la exhibición cinematográfica en todo el planeta, a escala global. Hablamos de un Hollywood global, de un Hollywood que llega a todos los rincones del planeta porque se controlan, el cine norteamericano controla las redes de distribución a escala planetaria. Y esa es la realidad. El origen de esto todavía, o sea, cabría recordar que han habido en el siglo XX dos guerras mundiales y tras la Primera Guerra Mundial, yo creo que ese es el punto de inflexión principal, Europa queda como un páramo donde todo estaba destruido y digamos que eso favoreció enormemente la hegemonía económica de los Estados Unidos en el cine y en todas las demás industrias y sectores productivos. Las salas de cine son imprescindibles para reforzar la cultura. A fin de cuentas son las ventanas a través de las cuales el público tiene acceso y conocimiento del cine que se produce en nuestro país, pero también en los países de nuestro entorno cultural más inmediato, ¿no?, que es Europa, y por supuesto también el cine norteamericano y de otras geografías, como pueda ser el cine coreano, japonés, árabe, iraní, por ejemplo, o el cine de la India, etcétera, etcétera. Hay que primero destacar, ¿no?, y reivindicar que el cine es una industria cultural, sin dejar de reconocer al mismo tiempo que estamos hablando de una industria que, cuyo rasgo más sobresaliente es el hecho de ser entretenimiento. Todo es cultura, el entretenimiento también. Digamos que el cine de autor, el cine como arte, es una pequeñísima parte de eso que conocemos como cine, pero en la literatura pasa lo mismo. La literatura de autor, artística, de gran calidad, es una minoría. Dentro del mundo de la ficción, del consumo de literatura, vamos, realmente que tenga una calidad artística, pues realmente son muy pocas las novelas que se publican cada año, son una minoría. En el cine pasa exactamente lo mismo. Entonces, es importante ser conscientes, ¿no?, de que el cine es cultura y las salas son un vehículo fundamental. Bueno, yo creo que aquí lo que se ha producido, lo que muchos autores, muchos críticos y analistas, ¿no?, han destacado, ¿no?, que en los últimos años hemos vivido una tormenta perfecta. La crisis económica, por una parte, digamos que ha coincidido con la revolución y la transformación del cine desde un punto de vista tecnológico, que afecta no solamente a la producción, sino más importante a la distribución y consumo del cine. En estos últimos años, coincidiendo con esta crisis económica, el cine ha empezado a ser consumido de forma masiva a través de las redes, a través de Internet. Y en
algunos casos, bueno, diríamos que en muchísimos casos, en la mayoría, ese consumo se hace de forma ilegal, gracias o por culpa de eso que conocemos como la piratería, que en nuestro país es un problema realmente muy serio. Las salas en estos años han tenido que reciclarse. En estos años han perdido muchas salas, han cerrado muchas salas de cine. Aproximadamente, según yo leí no hace mucho, en torno a un 20% de las salas desaparecieron en el último lustro, los últimos 5 años. Y eso se debe, evidentemente, a que ha habido una pérdida de poder adquisitivo de la ciudadanía, y esto es importantísimo. El cine se ha encarecido, está más inaccesible para los bolsillos medios, ¿verdad? Y también, por otra parte, los propietarios de las salas de exhibición no han entendido lo que está ocurriendo y no han sabido adaptarse a este nuevo escenario. Un escenario en el que lo lógico sería asumir que es importante adaptarse a estas circunstancias que tiene la ciudadanía. Un tercer factor importantísimo en el caso de nuestro país, de España, todo esto coincide, esa tormenta perfecta también hay una tercera pata fundamental, y es el papel del Ministerio de Cultura y del gobierno que hemos tenido. Resulta que se impuso una subida del IVA a todos los productos culturales, ¿verdad? Ahora recientemente, después de esta última etapa, ¿no?, de los 5 años, ¿verdad?, se ha rebajado el IVA a las artes escénicas, ¿no?, a la música y al teatro, espectáculos en directo y demás, pero el cine se sigue conservando ese IVA del 21%, que es un castigo durísimo para la industria del cine, ¿no? Y que solo cabe interpretar como en fin, una decisión política cargada de ideología hasta la médula, por mucho que se pretenda negar, ¿no? Y que es un gravísimo error, y es algo que va en la dirección contraria de lo que hacen todos nuestros vecinos más desarrollados del mundo, léase Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, etc. Hombre, las alternativas son pocas, la verdad, pero vivimos en unos tiempos en los que yo creo que es muy importante rearmarnos todos, ¿no?, de valores y de principios, que muchas veces se han olvidado, y hay que hacerse el firme propósito de resistir, ¿no?, cada uno desde la esfera desde la que trabaja, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido, bueno, pues creo que hay un trabajo muy importante que hacer desde algunas instituciones, como la Academia del Cine, por ejemplo, sin ir más lejos, y las asociaciones profesionales que engloban a distribuidores locales, a exhibidores, también productores, técnicos, artistas, o sea, creadores, ¿no? Pero también las universidades, los centros de investigación. Todos nosotros tenemos capacidad, no muy grande, pero tenemos cierta capacidad para influir, para intentar, ¿no?, hacer ver, ¿no?, a otras instituciones, como son las educativas, por ejemplo, de la necesidad de vigilar, de la necesidad de proteger la industria cinematográfica local, que tiene una relevancia fundamental en cualquier país avanzado, ¿no? Entonces, yo creo que las acciones que se pueden desarrollar desde este tipo de instancias están por desarrollar en muchos casos, ¿no? Y desde luego, si existen alianzas entre estos distintos actores, instituciones educativas, profesionales, principalmente, yo creo que se pueden hacer realmente muchísimas cosas. Claro, las televisiones públicas ahí podrían y deberían jugar un papel importantísimo para contribuir, ¿no?, a concienciar a la ciudadanía de la relevancia que tiene el audiovisual y el cine también, ¿no? Bien, yo creo que en las universidades y en el campo educativo creo que existe
cierta conciencia sobre la situación que está viviendo, que está atravesando el cine en nuestro país. Sin embargo, también considero que desde las universidades, que es donde nos encontramos, no se incide suficientemente sobre estas cuestiones, y no se tiene en general, la conciencia suficientemente despierta, no se es consciente de la gravedad de la situación que estamos atravesando. Y eso se traduce en la escasa movilización, ya no solamente de los estudiantes, sino también del propio profesorado y de la plantilla, digamos, de investigadores. Somos realmente muy pocos los que estamos, digamos, comprometidos y estamos demostrándolo, digamos, cotidianamente, pues participando con profesionales y con otros colegas de otras universidades, en jornadas, encuentros y actividades que precisamente tratan de reivindicar la relevancia que tiene el audiovisual, y mucho más en un territorio como el nuestro, una comunidad donde, teniendo una lengua y cultura propias, pues hemos sido privados del servicio público de radio y televisión de manera bastante brutal, como todo el mundo sabe, en noviembre de 2013. Bien, habría que señalar que el propósito, el objetivo de regentar, gestionar una sala de exhibición de manera totalmente independiente en el escenario actual es un poco complicado. Si bien ese objetivo me parece que es necesario, y es muy loable y muy noble, digamos, tener una, digamos, puestas las miras, o sea, digamos, aspirar a ser independientes de manera absoluta, Pero yo creo que hoy en día, en el escenario actual, es muy importante abrir la mente, y quizás para exhibir cine independiente, quizás lo más inteligente en estos momentos es convertir la sala de cine en una suerte de lugar de encuentro cultural que vaya más allá de que ofrezca algo más que la simple proyección de películas. Puede ser un espacio, o debería ser, yo entiendo que para, sobre todo, el tipo de cine de autor, independiente y demás, y conociendo el tipo de público que consume ese cine, que sobre todo es público joven, público de nivel universitario, etcétera, lo más inteligente es, pues tener una tienda de libros, una librería, tener una buena cafetería, para que la gente pueda reunirse, hablar, quedar allí a cenar o a comer, a discutir, a pasar el rato, a divertirse, donde además se puedan hacer actividades de otro tipo, como presentaciones de libros, como por ejemplo pues pequeñas actuaciones de música en vivo, en fin, cosas así. Ese combinado de cosas, convierte las salas de cine en algo mucho más interesante, y adaptado, digamos, al momento actual, tienda no solamente de libros, sino también de películas, de objetos relacionados con el mundo del cine, el merchandising, pero no el merchandising de las majors, sino algo mucho más sofisticado, Y eso yo creo que tiene mucho mercado, sobre todo en las grandes ciudades. Bien, yo creo que tras la fiebre de lo que está siendo y ha sido la expansión de Internet, eh, yo creo que poco a poco las cosas se van poniendo en su sitio. Se había dicho que el cine podría extinguirse, la sala de cine, como consecuencia de la expansión de Internet, pero estamos viendo que no es así. Y yo creo que es que la sala de cine también se olvida con demasiada frecuencia que cumple una función fundamental, y es que el cine es un tipo de producto cultural que se consume de manera colectiva. O sea, ya no es solamente ir al cine porque ves una película proyectada en pantalla grande, que eso es importantísimo, por cierto, y se pierde y se olvida con demasiada frecuencia, sino es el hecho de que también es un acto social,
vas con otra gente, normalmente no vas solo. Pensemos, por ejemplo, el cine familiar, no solamente no ha conocido la crisis, sino que ha conocido una expansión en estos últimos años, a pesar de los precios abusivos que las major terminan de alguna manera imponiendo, ¿no?, en el mercado. No sé, yo creo que se va poco a poco todo colocando en su sitio, y la sala de cine tiene su lugar dentro de lo que sería la oferta cultural y bueno, lo que se echa de menos, lógicamente, es que haya un apoyo público decidido y real, como lo puede haber en países próximos, como es el caso de Francia, precisamente pues, para que el cine siga siendo un producto cultural, digamos, apreciado, ¿no?, por el gran público. Entonces, yo creo que el futuro del cine y de la sala de cine, yo creo que tiene visos de prosperidad, siempre, obviamente, adaptado a un contexto donde, bueno, pues hay ciertas o pocas alegrías económicas, ¿no? Estamos en una recesión que va a durar muchos años, por lo que se ve, pero yo creo que en fin, la industria también es consciente de estas circunstancias y todo el mundo se está adaptando a este escenario, ¿no?